Quiero invitarle a abrir su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Recuerde que estamos en una serie de predicaciones que he denominado Cimientos, donde estamos conversando sobre las 16 verdades fundamentales de las asambleas de Dios. Y estamos hoy en lo que corresponde a la verdad número 11. Verdad número 11, y se titula El Ministerio. Para ello vamos a leer en Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Gracias a los que se han puesto sobre sus pies en respeto a la palabra de Dios. Dice la Escritura: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, yo me siento totalmente compungido al saber que sin merecerlo me has visto y has dicho: sírveme. Y sé que ese se convierte en el anhelo de tus hijos, servirte. Y yo te pido que la reflexión de tu palabra hoy traiga exhortación, edificación, consolación, transformación, y que nos ayude a seguir cimentando las bases de una iglesia avivada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias. Cuando hablamos del ministerio, estamos hablando de servir. Eso significa ministro, servidor. Eso significa ministerio, servicio. Y aunque es una palabra que se le ha dado otra connotación en nuestros países, ministro en el ámbito de la política es una persona de alta investidura gubernamental. Pese a ello, ministro sigue siendo servidor. Y eso es lo que debe hacer un ministro: servir. El servir es algo tan importante que ha representado fuertes conflictos en la historia de la iglesia. Uno de los primeros conflictos de los que tenemos referencia con respecto al servicio se dio en relación con la iglesia de Romanos, la iglesia de Roma en el tiempo de Pablo, una iglesia que él no fundó, pero amaba mucho, tenía en alta estima. Y se enteró que la iglesia en Roma tenían unas discusiones entre ellos. Déjenme explicarle la situación. Después la vamos a conversar cuando charlemos sobre Romanos. Pero resulta que hubo un tiempo en el que el emperador de turno expulsó a los judíos de la ciudad de Roma.
Eso fue aproximadamente el año 54 después de Cristo. Los expulsó. ¿Por qué? Porque peleaban mucho, ocasionaban mucho desorden. Entonces, la iglesia que había en Roma, el que predicaba era judío, el que cantaba era judío, el que tocaba el piano, judío, el que tocaba la batería, judío, el que tocaba la guitarra eléctrica, judío, el que recogía las ofrendas, judío. Todos los que servían eran judíos. Entonces, cuando expulsan a los judíos, ¿usted qué cree que pasó con la iglesia? ¿Usted se imagina que usted llega un domingo a Templo Victoria y no hay un ujier porque lo expulsaron de Los Ángeles? Y no hay un cantante porque lo expulsaron de Los Ángeles. Y no hay predicador porque lo expulsaron de Los Ángeles. ¿Usted se imagina esa crisis en la iglesia? No, pues cerramos la iglesia. Sin embargo, los gentiles que habían en esa época en la iglesia decidieron asumir el desafío. No sabían hacerlo, nunca habían servido, pero decidieron intentarlo. Así que uno se paró y bueno, yo voy a enseñar. Y el otro dijo, pues listo, yo canto. Y así sucesivamente tomaron las responsabilidades del servicio. Y después del primer domingo dijeron, oiga, eso como que es bueno. Como que, dicen en mi país, aguanta. Y entonces comenzaron a hacerlo domingo tras domingo y empezaron. Y se tomaron confianza. Y el que enseñaba aprendió a enseñar. Y el que cantaba aprendió a cantar. Y le iba bien. Y a los 2 años el emperador dijo, listo, que vuelvan los judíos. Y los dejaron regresar. Y cuando los judíos regresaron, los que iban a la iglesia, pues claro, van al templo, al templo no, a la casa donde estaban. Y esto que está acabado, me imagino, se imaginaban ellos. Cuando llegan un domingo y lo reciben ujieres, y lo reciben con alabanza, y hay un predicador, todo bien bonito. Y entonces los judíos dicen, oh, wow, no dejaron acabar la iglesia. Excelente, felicitaciones. Pero ya llegamos nosotros, gracias. Ahora por favor, dame mi lugar, que yo soy el predicador. Y dame mi lugar, que yo soy el cantante. Y dame mi lugar, que yo soy el diácono. Y los gentiles dijeron, espere, ¿no? ¿Ustedes se fueron? Los judíos decían, no, nosotros no nos fuimos, nos echaron. Y entonces los gentiles decían, pero se fueron. Y los judíos decían, pero nosotros servíamos aquí. Y los gentiles decían, sí, pero ya descubrimos que es muy rico, es sabrosísimo servir. Es espectacular servir. Así que se armó una discusión. Y la discusión era, ¿quién merecía servir? ¿Sabe algo? Por eso Pablo escribió la carta a los romanos. Entre otras cosas, lo motivó a aclararle a la iglesia en Roma que ese tema de merecimientos es una mentira, es una falacia. Nosotros no servimos porque merecemos servir. Los judíos decían, yo sirvo porque soy hijo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Y los gentiles decían, no, yo sirvo porque yo soy hijo en la fe de Abraham. Ninguna de esas cosas era un motivo para decir yo merezco. Amén. Yo sirvo porque Dios ha tenido misericordia de que sea. ¿Me está escuchando? Si Dios tiene a bien que yo me pare aquí, no es porque yo sea muy inteligente o porque hable bonito o hable feo. Nada de ello. Es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y esa es la perspectiva adecuada del ministerio. Cuando estudiemos Romanos, voy a demostrarle la perspectiva de Pablo sobre el ministerio. Pero ahorita me interesa decirle que el ministerio es la herramienta que Dios estableció para que la iglesia sea construida en unidad. En otras palabras, dice Pablo aquí, Dios instituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas. Los instituyó con el objetivo de perfeccionar a los santos. Amén.
El objetivo del ministerio, bajo ninguna circunstancia, es que yo me vea por encima del otro, que yo me ponga por encima de quien no sirve o de que me sirvan a mí. La iglesia de las Asambleas de Dios considera el ministerio bajo la siguiente perspectiva. Nuestro Señor ha proporcionado un ministerio divinamente llamado y ordenado por las Escrituras con el propósito de guiar la iglesia en los siguientes aspectos. 1. La evangelización del mundo. Hemos recibido la instrucción de parte de Dios en Marcos 16, del 15 al 20, y en Mateo 28, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero esa instrucción, necesito clarificarle, no es necesariamente para que todos hagamos lo mismo. Le explico. El objetivo es que la iglesia vaya por todo el mundo y predique el Evangelio. Ese es el objetivo. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay diversas necesidades en el proceso de compartir el Evangelio. Porque no solamente compartir, es hacer discípulos. Y no solamente es hacer discípulos, es bautizarles. Entonces, dentro de esas necesidades está la necesidad de presentar el Evangelio, pero también la necesidad de discipular. Y luego está también la necesidad de consolidar. Y luego está también la necesidad de formar nuevos líderes que también vayan. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, amén. Entonces, está el que va a predicarle al nuevo, pero también está el que ayuda a que ese nuevo se bautice. Y luego también está el que logra que ese nuevo se perfeccione y se convierta en un líder. Y luego ese nuevo líder va a ir a predicarle al nuevo. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, amén. ¿Quién es el que le predica al nuevo? El evangelista. ¿Quién es el que logra que ese nuevo se disipule y se bautice? El pastor. ¿Quién es el que logra que ese nuevo se consolide y se convierta en un líder? El maestro. Y así, cada ministerio tiene un fin en el que hacemos diferentes funciones para lograr el objetivo de la gran comisión. Cometemos un error cuando ponemos nuestras expectativas en que el pastor de la iglesia haga todas las funciones ministeriales que se nos ocurran. Entonces, como es el pastor, él tiene que aconsejar, él tiene que discipular, él tiene que evangelizar, él tiene que hacer de todo. ¿Saben por qué es un error? Porque estamos dejando de lado que cada miembro en la iglesia tiene también un llamado. Y los gentiles en Roma habían ignorado eso por mucho tiempo. Los gentiles en Roma llegaban y se sentaban, escuchaban la predicación y luego se iban. Algunos ya tenían muy bien marcada su silla. Ya usted sabe cómo marcan la silla, ¿cierto? 3 chicles en forma de triángulo, ahí en la parte de ahí está mi silla, aquí están los chicles. Y ya era su silla personal. Y se iban, llegaban, recibían y se iban, llegaban, recibían y se iban. Cuando la situación los obligó a servir, descubrieron que servir daba una gran alegría. Amén, aleluya. Y yo creo que hay gente que se está negando a esa oportunidad de descubrir que servir da una gran alegría. Servir da plenitud porque hace parte del propósito que Dios tiene para con cada persona. Ahora, alguien me puede decir, pastor, pero es que a mí me da pena predicar en un púlpito. Y le puedo creer. Le puedo creer. Por eso le estoy diciendo que no todos están llamados a servir de la misma manera. Pero cuando usted está esperando que el pastor lo haga todo, también está de alguna forma haciendo presión para que alguien que tiene un llamado no lo haga. ¿Me está siguiendo? Sí, amén. Es que el Señor ha entregado diversas responsabilidades. Y la evangelización del mundo se realizará con un trabajo en equipo. Yo sé que Templo Victoria va a alcanzar naciones.
Yo estoy convencido de ello. Y desde Templo Victoria vamos a fundar iglesias no solo aquí en Estados Unidos, sino en otras naciones. Y de aquí vamos a mandar misioneros. Y de aquí vamos a mandar predicadores que vayan e incentiven a los santos en otros lugares. Amén. Y desde aquí vamos a coordinar trabajo para que el ministerio se fortalezca en diversas partes y en diversos ámbitos. Gloria a Dios, aleluya. Pero para que eso suceda, la iglesia ya ha tomado conciencia de que el trabajo es en equipo. Y entonces comienzan a disminuir comentarios como: es que el pastor para eso le pagan, que lo haga él. Y comienzan a levantarse comentarios como: ¿qué tengo que hacer? Yo también quiero participar. ¿Me está siguiendo? Amén. Lo segundo a lo que está llamado los ministerios a dirigir en la iglesia es la adoración a Dios. Juan 4:23 dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y siempre he sostenido que este versículo, este texto, me refleja algo bien relevante, porque Jesús utiliza un adjetivo cuando va a hablar acerca de los adoradores. Él dice: los verdaderos adoradores. Y en mi forma de entender las cosas, el que existan los verdaderos adoradores me hace creer que existe otro grupo de adoradores. Yo no los voy a llamar falsos, voy a llamarlos simplemente adoradores. Entonces dejémoslos en que hay adoradores y que hay verdaderos adoradores. El asunto es que Dios, ¿a quién está buscando? A los verdaderos adoradores. En otras palabras, lo que el Señor quiere en su iglesia es verdadera adoración. Amén. Adoración es un acto de entrega. Eso es adoración. No vaya a creer usted que adoración es cantar bonito. No, y sobre todo personas como yo que no cantamos bonito, ahí sí quedamos perdidos. No, adoración es cuando yo entrego mi vida al Señor. Pero hay personas que entregan, sin embargo, no lo hacen completo. Un ejemplo de ello tiene que ver con Ananías y Zafira. ¿Han leído su historia en Hechos? En Ananías y Zafira encontramos a alguien que entrega sus posesiones y dice: ahí está, lo vendí todo y ese es el dinero de todo lo que vendí. Pero en realidad ellos no habían vendido todo. O mejor dicho, perdón, ellos lo habían vendido todo, pero se reservaron parte de lo que Sí, vendieron. amén, aleluya. No había necesidad de hacer eso, era su tierra, era su posesión, y si no querían venderlo, pues no lo venden, y si no querían dar el dinero, pues no lo dan. Pero ellos lo que querían era que dijeran: ay, vea, vendieron la casa y dieron todo el resultado de la venta, se lo dieron a la congregación. Estaban mintiendo. Sí, amén. Y por eso, aunque estaban haciendo un acto de adoración, estaban entregando algo a Dios. No era una oración verdadera. Y así hay personas, aunque le han entregado a Dios su vida, hay muchas áreas que todavía conservan. Pero dicen: Señor, mi vida es tuya. ¿No has cantado esa canción? Mi vida es tuya, tú la compraste. Úsala, Señor, para tu gloria. Pero estoy conservando áreas de mi vida. Estoy conservando aspectos de mi vida. Como por ejemplo el área del perdón. Como por ejemplo el área de los resentimientos. O el área de las finanzas. Esas no las entrego. Esas son mías. Pero cuando llega el momento de dar testimonio, yo le di toda mi vida a Dios. Pero conservé una que otra cosita para mí. Ahora, hay gente más sincera que dice: no, yo le estoy dando a Dios algunas cositas de mi vida, otras no. Por lo menos se le abona la sinceridad. Pero lo que Dios está buscando es que usted le entregue todo. Eso es verdadera adoración. Y ahí, en ese ejercicio de entregar todo, se levantan los referentes ministeriales. Esa es, por ejemplo, mi función. Por eso estoy aquí parado, compartiéndole a usted sobre este tema.
Porque yo inocentemente puedo decirle a Dios, Señor, te entrego mi vida, y conservar resentimientos del pasado y creer que le estoy entregando todo. Y yo tengo que aclararle a usted que aún esa no es una verdadera oración. Verdadera oración es cuando usted le dice a Dios, incluso el resentimiento que tengo por mi papá o por mi mamá o por mis hermanos, te los entrego. Incluso la incertidumbre que tengo sobre el futuro, te lo entrego. Incluso esta debilidad que tengo hacia determinado pecado, te lo entrego. Ahí se empieza a configurar una verdadera oración, y mi papel es aclararle eso a usted. Mi papel es decirle que si aún no ha hecho eso, es posible que esté en el grupo de los adoradores. No sé si esa sea una buena o mala noticia, para mí no es tan buena. Ahora le tengo una buena noticia. Usted puede pasar del grupo de los adoradores al grupo de los verdaderos adoradores solo con decidir hacerlo. Amén. Señor. Solo diciendo, ok, no lo he hecho bien, lo voy a hacer bien. Sí, es que la parte donde yo le entrego a Dios mis resentimientos no implica que ya perdoné, implica que Dios va a trabajar sobre eso. El primer paso es que yo se lo entrego. ¿Sí me hago entender? Luego Dios trabaja sobre ello. El primer paso es que yo le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tengo miedo del futuro y ese miedo me paraliza. Ahí se lo estoy entregando a Dios. Y no con el chasquido de los dedos se va a cambiar eso, pero Dios a partir de ese momento comienza a trabajar en tu vida. ¿Me está siguiendo? Amén. Señor, es que yo veo a una mujer y no sé qué me da. ¿Le estás entregando eso a Dios? Y a partir de ese momento Dios comienza a trabajar en tu vida. Señor, es que yo veo un grupo de personas y me da una ganas de chismosear con ellos. Pues te lo estás entregando. Y Dios comienza a trabajar eso. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Ahora, lo tercero es que desde el ministerio Dios quiere que se dirija a la construcción de un cuerpo de santos siendo perfeccionados a la imagen de Dios. Es decir, la construcción de la iglesia. Y cuando hablamos de la construcción de la iglesia, debemos entender qué somos. Como iglesia somos piedras vivas. Y esta para mí es muy importante, la claridad. Aquí en Estados Unidos, para construir una casa, casi no se utiliza la figura del ladrillo, pero yo creo que usted sabe que es un ladrillo, ¿cierto? Sí, amén. Los ladrillos aparentan ser piedras, pero para comenzar su material es completamente distinto. Para continuar, tienen una gran diferencia, y es que las piedras son únicas. Los ladrillos son uniformes, hechos en masa. Una máquina lo va sacando. Las piedras, no hay una sola piedra igual con otra, porque tienen aristas, tienen curvas, tienen puntas, tienen una cantidad de cosas, básicamente imperfecciones, pero cada una de esas imperfecciones hace que las piedras sean distintas, y el material es distinto. Los ladrillos son hechos de barro. Bueno, distinto no, porque las piedras también son hechas de arena, pero que se consolidaron con el paso de los millones de años. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué somos nosotros? Piedras vivas. Amén. No somos ladrillos. No somos uniformes. Y no tenga la expectativa, lo invito, no espere que todos en la iglesia piensen igual. Algunas personas tienen esa expectativa y quieren ver que todos actúen igual. No esperen eso. Somos piedras vivas. Y como piedras vivas, una de las características de las piedras que las hace única una de otras son sus imperfecciones. Pero ¿sabe qué hace un buen constructor?
que usa piedras, ubica cada piedra en el lugar donde va a quedar perfecta. Eso hace un buen constructor. Es muy fácil construir con ladrillos, como todos son iguales, todos tienen la misma medida. Entonces simplemente agarra uno tras otro y se va levantando el muro. Construir con piedras no. Para construir con piedras necesita el constructor identificar cuál es el hueco que le queda mejor y ahí va a encajar una piedra. Y en este otro espacio necesita una piedra que sea como puntiaguda para este lado y ahí encaja otra piedra. Y en este otro espacio necesita una piedra que sea más ancha para este lado y ahí encaja otra piedra. Y eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. A veces somos demasiado punzantes y entonces el Señor nos encuadra en un punto de la iglesia. Y a veces somos demasiado amplios y el Señor nos encuadra en otro punto de la iglesia. Y podemos ser demasiado irregulares y el Señor nos encuadra en otro punto de la iglesia, porque somos piedras vivas. Amén. ¿Me está siguiendo la idea? Amén. Y la principal piedra del ángulo se llama Cristo. Sobre Él se construye esta edificación. Y bajo esa lógica y bajo esa dinámica es importante el ejercicio ministerial, en donde un ministro responsable y maduro sabe que la diferencia es parte de la iglesia. Gloria a Dios. Y hay que ayudar a todos y cada uno de los miembros de la iglesia, por diferentes que sean. Entonces, cuando estoy hablando de un ministro, no me estoy refiriendo solo al pastor, me estoy refiriendo a todo aquel que tiene un llamado, que tiene una convicción, a toda aquella persona que siente que está necesitando servir delante de Dios. Usted también es ministro si desea servir a Dios y si lo está haciendo, de hecho. El ejercicio ministerial representa la responsabilidad de estar acorde con la realidad de lo que es la iglesia. Un organismo compuesto por piedras vivas. Y yo tengo que estar acorde a ello. No puedo ser el pastor que les obligue a todos a pensar igual. Y tengo que asumir el riesgo de que usted piense diferente. Y tengo que asumir la responsabilidad de que usted piense diferente. Pero también asumo la esperanza de que aunque pensamos distinto, podamos ser un edificio que agrada a Dios. Gracias a Dios. Bajo esa esperanza estoy ahí parado, creyendo que cualquier diferencia la podremos solucionar. Gloria a Dios. Luego, lo cuarto que estamos llamados desde el ministerio a dirigir es satisfacer la necesidad humana con ministerios de amor y compasión. Para eso el Señor ha establecido la vocación ministerial. El ministro tiene que estar en función de entender que el otro necesita, que el otro está buscando algo. Aleluya. ¿Qué busca el otro? Comprensión. ¿Qué busca el otro? Ánimo, compañerismo, ser sobrecogido. Yo tengo la expectativa de que en Templo Victoria los ministros que se van levantando y van adquiriendo una investidura formal de ministerio tengan todo el sentido de misericordia que Jesús proyectó. Porque Jesús fue duro con los fariseos. Sí, los llegó a llamar sepulcros blanqueados y demás. Pero cuando un fariseo se acercaba a él, sinceramente, no solo le recibía, les aportaba a su vida. Ese fue el caso de Nicodemo, ese fue el caso de José de Arimatea. Ese fue el caso del escriba que le preguntó sobre la ley y sobre el prójimo. Entonces,
Los ministerios están para aportar. Déjeme hablarle de dos ministerios importantes. Uno de ellos, el pastorado. ¿Qué hace un pastor en la iglesia? Le voy a mencionar 4 responsabilidades del pastor en la iglesia. La primera responsabilidad, y desde lo que dice en Hechos capítulo 2, aquí sí estoy haciendo uso de mi memoria, déjeme corroborar. Hechos capítulo 6, perdón. Donde dice, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí está la primera responsabilidad de un pastor. Y la tengo que asumir, y la tiene que asumir toda persona que aspira al pastorado, con mucho criterio. Y es brindar una palabra apropiada a la congregación. Por eso nos llamamos pastores, porque damos pasto espiritual. Y el pasto que se brinda no puede ser rancio. ¿Sí conoce el término rancio? Sí, amén. El pasto que se brinda no puede ser comida dañada y deteriorada. Tiene que ser comida que alimente, que nutra. Y usted tiene el derecho de reclamarme si el alimento que le brindo no lo está nutriendo. Si el alimento que le brinda el pastor o los pastores no está siendo un alimento apropiado. Tengo el deber de investigar. Tengo el deber de leer, tengo el deber de aprender, tengo el deber de seguir creciendo en el tema del estudio bíblico, porque mi responsabilidad primaria es compartirle a la iglesia palabra de Dios que sea edificante. Sí, amén, aleluya. Esa es la responsabilidad primaria de un pastor. Respondo ante Dios por cada reflexión que les estoy brindando. De allí que no puedo caer en la sutileza de un mensaje light. Yo sé que las predicaciones donde se aborden las emociones de las personas pueden tener mayores efectos de asistencia. Pero entendiendo que vamos a hacer una iglesia que va a tener grandes cantidades de personas, no puedo caer en la trampa de alimentar sus emociones sin apuntar a trabajar en su razonamiento. Amén. Sin trabajar en apuntar en su formación doctrinal y en su formación de madurez. No puedo caer en esa trampa. No puedo tomar atajos. Yo puedo colocar un mensaje atrás que diga, ven por tu milagro ya, y comenzar a hablar palabra profética. El Señor me ha dicho que el dinero que necesitas lo tienes, la casa lo tienes, y seguramente se va a llenar de muchas personas que están buscando una palabra similar. Pero yo tengo como expectativa que cuando usted salga de aquí, sienta que aprendió algo. Sí, amén. Y sienta que lo que se compartió le está sirviendo para su diario caminar. Amén, aleluya. Esa es mi responsabilidad y no la voy a soltar. La estoy asumiendo. Gracias, Señor. Delante de usted, delante del Señor primero, pero la estoy asumiendo. ¿Está aquí conmigo? Amén, amén. Entonces mi primera responsabilidad es predicar palabra que le represente a usted crecimiento, que le represente a usted solidez, que le ayude a usted a tener criterios de evaluación. Mi segunda responsabilidad es abanderar la visión de la iglesia local. Pero estoy utilizando el término abanderar, no imponer. Y quiero aclararle
que en primera instancia soy amigo de una estructura, así como se la voy a explicar. Y en segunda instancia, así lo plantea también Asambleas de Dios. El pastor es responsable de aportar una visión, pero esa visión debe llegar a un acuerdo con un equipo consejero, llámese junta directiva, llámese BOA, llámese concilio, consistorio, ¿sí? Pero debe haber un equipo de personas que acompañen en el aval al pastor. Esa junta directiva representa a la congregación. De tal manera que el pastor no es un dictador que impone toda clase de decisiones. El pastor socializa iniciativas, logra un consenso en la congregación y trabaja en la unidad de la misma. Este año Templo Victoria tiene la visión: levantémonos y edifiquemos. ¿Cuál es la visión? Tenemos que transformar nuestra estructura, nuestra infraestructura del templo. Y no es algo fácil, pero la iglesia aceptó esa visión y estamos caminando sobre ella. Sí, amén. Ya tenemos algo claro y específico. Allí al lado suyo está la casa pastoral terminada. Y ahora seguimos por el templo. Y lo vamos a lograr. Pero no fue que el pastor llegó diciendo: el Señor me dijo esto y lo vamos a hacer y punto. No. Si usted le pregunta a los miembros del board, ellos están de acuerdo con la visión y conocen la visión. Y si usted ha participado, hemos hecho hasta el momento una reunión de miembros y vamos a hacer otra próximamente. La iglesia ha aportado también su opinión al respecto. Porque aunque yo comparto y abandero la visión de la iglesia, no la impongo. No estoy aquí para imponer decisiones, estoy aquí para que a través de acuerdos caminemos. Sí, amén. ¿Me está siguiendo la idea? Sí, amén. Entonces le explico: no soy yo quien toma decisiones autónomas y punto. Hay un board que trabaja aquí. De hecho, la iglesia tiene dos órganos de liderazgo. Uno se llama board y el otro se llama consejo ministerial. Con el primero tomamos decisiones administrativas, con el segundo decidimos temas de agenda y la programación de nuestros eventos. En ninguno de ambos temas el pastor toma decisiones solo. ¿Por qué? Porque aunque mi labor es abanderar, un buen ejercicio de liderazgo incluye a la iglesia. ¿Alguien está aquí o no? Mi segunda labor, mi tercera labor es acompañar. Y yo estoy delante de Dios con el deber de mirar si alguien tiene dificultades espirituales, morales, éticas, y estar a su lado. No estoy para ser juez, no es mi papel. Los que han estado en cortes, los que han necesitado un abogado, saben que el abogado sabe mucho de leyes. De pronto hasta sepa más que el juez. Pero el abogado no puede asumir una posición de juez. Tampoco el fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ese papel le corresponde al juez. Entonces, mi papel es decir: te vas a ir para el infierno. Ese no es mi papel. Mi papel es decir: quiero ayudarte, quiero extender la mano. Ese es mi papel. Mi papel como pastor es que usted sienta que ha recibido una llamada, ha recibido una visita, ha recibido un consejo, que usted pueda decir que el pastor no solamente se para aquí y da una reflexión y ya, sino que está con usted. De hecho, dicho sea de paso, quiero aprovechar y decir que ya que estamos viviendo acá, va a haber más tiempo para visitarles. Yo estoy muy contento por eso. ¿Sí? Cuando yo llegué, yo dije: si usted le visite,
Por favor, hágamelo saber. ¿Usted sabe cuántas personas me lo hicieron saber? Ninguna. ¿Sí? Casi llegué a pensar que no querían que los visitara. En la medida en que he ido llamando y he ido visitando, porque me quedé con eso de que, no dicen, entonces no visito. No, yo también los estoy llamando. Me he dado cuenta que es que les da como que pena. ¿Sí? Ahora, todas las semanas yo realizo visitas. Todas las semanas. Pero, si yo no le he visitado a usted, es porque de pronto, ya somos más de 70, ya estamos llegando a los 85, 90 personas, así que el grupo está más grandecito, ¿sí? Y en la medida en que van llegando nuevos, estoy visitando nuevos, ¿sí? Si de pronto no le he visitado a usted, hágamelo saber. Dígame, así en broma, pastor, ¿y para mí cuándo? Y de una vez organizamos una visita, una charla. Si usted tiene una necesidad de un consejo, pastor, ¿cuándo me puede atender? Le aseguro que si no es el mismo día, para esa misma semana, usted y yo estamos conversando. Si Dios nos da vida. ¿Por qué? Porque es mi deber. Es mi deber. Y yo respondo delante de Dios por eso. ¿Me está siguiendo? Cuando alguien dice, es que el pastor tiene que estar vamos a evangelizar en el parque y el pastor tiene que estar acá. No, en realidad no. En realidad el evangelista tiene esas funciones también. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? En realidad el pastor tiene deberes que van con el acompañar a su iglesia, con abanderar una visión, con presentar una palabra que sea adecuada y apropiada. Y también tiene la responsabilidad de proteger. Sí. Yo tengo el deber de proteger a las personas que estén expuestas dentro de la iglesia. Por eso, si ustedes se encuentran en alguna situación difícil, converse conmigo. Si no podemos hacer algo como iglesia, oraremos juntos. Algo haremos. ¿Me estás siguiendo? Y de la misma manera, si se está levantando un falso testimonio sobre usted, usted puede contar con que el pastor le va a defender. Porque la integridad de los miembros es importante al pastor. ¿Estamos bien o no? Sí, amén. Le aclaré el ministerio pastoral, sobre todo el pastor que dirige la iglesia, el señor pastor. Pero también quiero hablarle acerca del ministerio profético. Es el segundo ministerio al que le quiero hablar. ¿Y por qué le quiero hablar del ministerio profético? Y yo espero que terminado este bloque la reflexión me siga amando todavía. y espero que me perdone si de pronto hay algo que no le va a parecer agradable. Pero tengo que mencionar esto. El ministerio profético en nuestro tiempo está en crisis. Hay una fuerte crisis que circunda el ministerio profético. ¿Por qué? Y no es por algo nuevo. No, para nada. Jeremías 23 describe perfectamente lo que está pasando hoy en día. Pero perfectamente. Y segunda de Pedro capítulo 2 también describe perfectamente lo que está pasando hoy en día. Así que nuevo no es. Pero sigue generando conflictos. Entonces, dentro del ministerio profético, la Asamblea de Dios cree en el ministerio profético. Y aquí en Templo Victoria creemos en el ministerio profético. La palabra profética implica un mensaje de parte de Dios a la congregación. En oportunidades ese mensaje tiene elementos individuales, solo para el individuo, y elementos de futuro. Pero no necesariamente, si no tiene tales elementos, entonces no es palabra profética. No. La palabra profética, la característica principal es que es un mensaje de Dios para su pueblo. Esa es la característica principal. De tal forma que usted lee cualquiera de los profetas menores
y ahí tiene un mensaje profético. Y muchos de los capítulos no están relacionados con temas individuales ni con temas de futuro, pero sigue siendo un mensaje profético. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas personas no están buscando recibir palabra de Dios. Están buscando ser ensalzadas en medio de sus vivencias, buenas o malas. Están buscando recibir un mensaje que les parezca agradable. Y eso genera dos conflictos. Uno, los profetas están en crisis. Mire lo que dice Jeremías 23:11. Jeremías 23:11 dice: tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Ahora en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Entonces hay una crisis en los profetas porque hay profetas impíos. Y debemos entender el concepto de impío. Impío está relacionado con otro concepto que utilizan los judíos. Cuando los judíos hablan de impío no utilizan esa expresión. Ellos hablan de hijo de Belial. Y cuando ellos utilizan la expresión hijo de Belial, están queriendo decir una palabra que tiene dos raíces, Bel y Yaal. Y Bel significa no, y Yaal significa útil. En otras palabras, no útil. Para mejor señas, inútil. Porque para un judío, y escúchelo bien, el que no sirve a Dios, no sirve. ¿Lo escuchó? Se lo voy a repetir. Para un judío, el que no sirve a Dios, no sirve. Así las cosas. Hay muchas personas que están no sirviendo a Dios, sino sirviéndose a sí mismos. Entonces van a presentar un mensaje profético con el ánimo de que digan ¡wow! O con el ánimo de recibir una cuenta. Algo en favor para ellos. Eso se llama impiedad. Los profetas del tiempo de Jeremías le decían al rey: usted tranquilo que usted va a derrotar al rey de Babilonia. Pero lo que ellos estaban esperando era que el rey le dijera: gracias, mi hijo, pasa por el palacio que yo le tengo una cosita. Esto era lo que ellos estaban esperando. Por eso Jeremías dice: son impíos. Y hay profetas en nuestro tiempo experimentando impiedad. Y esa crisis se refleja también en que hablan palabras de su propia boca. Dice el versículo del capítulo 23, pero versículo 16. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Les alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendrán. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre ustedes. Hay muchos profetas que no están hablando palabra de Dios. Están hablando palabras de sí mismos. Y una característica del mensaje profético muy repetida es que de forma indiscriminada decimos: para alguien es este mensaje. Dios te dice: te sacaré, te levantaré, te haré luz en las naciones. Balaam, que terminó accediendo a ir porque quería el premio. Hay profetas que están hablando de su propia boca porque quieren el premio. Y si se dan cuenta que la persona a la que van a hablar
Tiene un buen trabajo, entonces hay que darle una buena profecía para que me dé una buena ofrenda. O si tiene un buen cargo, hay que darle una buena profecía para que me palanquee, decimos en mi país. Te voy a decir algo. Dios no está en función de cuánto dinero recibes o de qué cargo tienes. Por eso, usted no puede permitir que profetas con el síndrome de Balaam estén hablándole a su oído. Tenga cuidado. ¿Saben por qué? En muchas oportunidades, cuando ministro no levanto palabra profética, porque el Señor me dice que no. Mire, no funciona como creemos en muchos contextos. Pastor, ore por mí, déme palabra profética. Así no funciona. Es Dios quien toma la iniciativa. Y Dios me puede decir a mí, dile a esta persona tal cosa y se lo digo. Y pueden a veces pasar 15 personas acá y Dios me dice solamente para 2 personas y solo a 2 personas le hablo. Porque yo soy de los que creo que el mensaje viene de Dios, no viene de mí. Si viene de mí yo le hablo a todos. Pero como viene de Dios, Él habla cuando quiere hablar, a quien quiere hablar, en donde quiere hablar. ¿Me estoy haciendo entender? El mensaje profético no puede estar enmarcado solamente en decirte que todo va a estar bien. Ahí entramos a hablar de la crisis de la iglesia. Porque la iglesia en muchos escenarios no está buscando la palabra de Dios, está buscando la palabra de su conveniencia. Y Pedro nos describe algo así, dice, hablando estos falsos maestros palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y entonces es muy fácil tener una labor de manipulación. Solo es ponerme a decirle a todo el mundo que Dios los va a bendecir poderosamente. Pero si yo soy una persona con responsabilidad en el reino de los cielos, yo tengo que decir, en principio, lo que parte de la palabra de Dios. De allí en adelante, lo que Dios ha establecido, suene o no suene agradable. La iglesia está en crisis porque no está discerniendo lo humano de lo divino. El apóstol Juan dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Está siendo específico Juan cuando habla acerca de probar. ¿Probar qué? El mensaje. Porque hay falsos profetas. Hay personas de buen corazón que están un poco confundidas. Porque algún falso profeta les dijo que iban a tener 5 edificios y 30 carros. Y nada, que les llega el tercer carro, dicen. En Medellín, en alguna época, hace muchos años, hicieron un evento increíble. Y profetizaron que si tú das un carro, un vehículo, Dios te va a dar 10. Y un señor regaló un bus. Y al mes fue a demandar la iglesia porque no le habían llegado sus 10 buses. Una persona regaló su casa y al mes fue a demandar la iglesia porque no habían llegado sus 10 casas. ¿Y dónde están mis 10 casas? Tenga cuidado. Es que Dios no es un negociante. Dios es soberano. Amén, amén. Aquel que acepta el mensaje de Dios tal cual está, ha de ser pleno, ha de vivir feliz. Porque Dios no está en función de dañar a nadie.
Dios está en función de llevar el crecimiento a todos sus hijos. Sí, amén, aleluya. Hay fases, hay etapas donde el contenido del mensaje es difícil de digerir. Incluso a Jesús le decían: Señor, es que su palabra es un poquito complicadita. Pero los que siguieron adelante creyendo en su palabra se convirtieron en personas que impactaron al mundo. Sí, amén. La iglesia está en crisis porque permite que las manos del malvado sean fortalecidas y no propicia que se vuelva de su maldad. Entonces dice Jeremías 23:14: en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometen adulterio, andan de mentiras, fortalecen las manos de los malos para que ninguno se convierta en su maldad. Me fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Entonces andamos como los del chiste. Te voy a contar un chiste. Imagínense que llega un señor narcotraficante a una iglesia. Ya por sí tiene su problema, ¿cierto? Y lleva un perro. Y le dice al pastor: quiero que me bautice a mi perro. El pastor se queda mirando así todo enojado y dice: ¿cómo se le ocurre? Eso es irrespeto. Hágame el favor. Y el narcotraficante solamente levanta los hombros y dice: bueno, a mí me parecía que ustedes como que necesitaban comprar los terrenos del lado para hacer parqueadero, que necesitaban como que levantar aquí un edificio más grande. Yo que tenía como la intención de dar el dinero para eso, pero bueno, está bien, va a tocar ir a otra iglesia. Y dice el pastor: espera. ¿Es que usted no me había dicho que el perro era cristiano? Entonces, cuando estamos viendo a alguien con demasiado éxito financiero, pasamos por alto cualquier clase de anomalía ética. No, la iglesia no puede caer en ello. El profeta no puede caer en ello. Si a alguien hay que decirle: estás actuando mal, hay que decírselo con amor, con cariño, mirándole a los ojos, pero hay que decírselo. Si hay que decirle a alguna persona: en esto te estás equivocando, hay que decírselo. Pero la iglesia está en crisis cuando permite que el profeta, de manera indiscriminada, reparta mensajes de bendición sin que Dios esté en medio. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Si estamos anhelando el mensaje profético, el Señor nos dice a través de Malaquías: desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Queremos escuchar palabra profética? Bueno, el primer ejercicio es: humillémonos delante de Dios. Amén. Vamos con corazón compungido, con corazón arrepentido, vamos a Él. Postrémonos ante su presencia. Y Él responderá. Desde los cielos oirá. Queremos sentir el mover, porque ahora se utiliza mucho en el que necesitamos ¡wow! De lucha. Y sí, yo creo en el mover del Espíritu Santo de manera poderosa, de manera portentosa. Yo creo en ello. Pero para que suceda tal, es mucho más importante que exista intimidad en la presencia de Dios. Es que los discípulos experimentaron el mover poderoso del Espíritu Santo después de haber pasado días en búsqueda y clamor. Y cuando llegó ese mover, no lo utilizaron para adquirir fama y fortuna, lo utilizaron para que el reino de Dios fuese esparcido. Amén. Entonces usted necesita
Entender como yo necesito entender que para que exista un poderoso mover de Dios en palabra, en profecía, en manifestación espiritual, es necesario que nosotros vayamos al Señor. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quiere palabra profética? Hay que partir de la Biblia. Déjeme decirle algo. Los grandes avivamientos en la historia se forjaron a partir de la palabra de Dios. Amén. No se forjaron a partir de nuevas revelaciones. No se forjaron a partir de nuevas escrituras. Los grandes avivamientos en la historia se gestaron desde el buscar aquí. John Wesley tuvo un encuentro personal con el Señor tras estudiar vívidamente la epístola de los Romanos. Y ahí se gestó el gran avivamiento en Gales, en el Reino Unido. ¿De dónde se provoca todo? De la sinceridad en el corazón. No podemos seguir buscando nuestro exclusivo beneficio, dejando de lado que Dios quiere ser glorificado, que Dios quiere ser exaltado. Entonces, volviendo a la labor de los ministerios, están para edificar la iglesia. Y yo creo en cada ejercicio ministerial. Y sueño con que en esta iglesia, aparte de los ministros que ya están ejerciendo, porque aquí hay ministros, gloria a Dios por ellos, tendremos más. Y más. Y más. Y va a haber un día en el que en este mismo lugar tendremos 3, 4 y 5 cultos fin de semana. Y en ese espacio usted verá a otros pastores sirviendo con mucha pasión y mucha alegría. Y usted se gozará porque posiblemente usted será uno de esos pastores. Usted será uno de esos maestros, uno de esos evangelistas. Posiblemente usted estará aquí arriba también. Y entonces, como iglesia, sentiremos que estamos siendo formados. Porque donde hay una labor ministerial equilibrada, la iglesia crece. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo quiero extender un llamado a usted. Y el llamado es muy sencillo. Usted puede abrir su corazón ahora mismo para decirle a Dios: quiero servirte. Sí, amén. Necesito servirte. ¿Qué tal si cierra sus párpados un momento? Un instante nada más. Para que esa iglesia sea la iglesia influyente que queremos que sea, necesitamos miembros maduros que sepan manejar esa influencia, que no sean dañados por el éxito. Miembros maduros que no estorben el mover del Espíritu Santo. Aleluya. Hoy necesito a alguien que le diga a Dios: yo quiero estar aquí contigo. Yo quiero servirte, Señor. Me gustaría ver a alguien que le diga a Dios: yo quiero descubrir la plenitud de servirte con integridad y sinceridad. Gracias, Señor. Alguien que le diga a Dios: yo me he equivocado, ¿sabes, Señor? Yo
he cometido tantos errores. Pero estoy escuchando un mensaje donde me están diciendo que me puedes dar una oportunidad y la quiero. Y la necesito. Me están dando un mensaje donde me están diciendo que me quiere recibir para ser un verdadero adorador. Dígaselo. Dígale a Dios, yo quiero ser parte del avivamiento de tu iglesia. Yo voy a tener madurez para buscar una palabra tuya, no en base a lo que deseo, sino en base a lo que necesito de ti. Necesito crecer delante de ti. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Vamos a cantar solo un momento. Aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el arroz, para que me hagas a tu imagen, tómame y yo lo haré, te obedeceré. Si no cedas ni condiciones, te serviré.
Pueblo Victoria, vamos a hacer una promesa delante de Dios. Quien quiera servir y ser ministro delante del Señor va a decir conmigo hoy: heme aquí, Señor. Yo estoy para hacer tu propósito y voluntad. Y te voy a servir. Me prepararé. Creceré. Porque te voy a servir con dignidad. Heme aquí, Señor. Lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.